está. Y ya. Bueno, empecemos entonces. Ah, ¿Cómo están? Muchas gracias por la puntualidad, como siempre. Ya es el tercer año en que hemos estado en la virtualidad en el laboratorio. A pesar de que el espacio existe antes en Arequipa, eh, creo que el periodo que ha estado en la virtualidad ha servido para llegar a más gente, ha servido para organizar actividades con invitados que de otra forma no hubiéramos podido tener. Eh, pero como todas las cosas, eventualmente se van cerrando etapas y el laboratorio va a entrar en una pequeña pausa porque como Mauricio me hizo notar, este hiato suena demasiado barroco. Pero ya, vamos a entrar en una pequeña pausa en unos meses, en agosto. Entonces, dentro de los eventos que queríamos organizar para ir cerrando este espacio, estaba esta conversación en torno al manicomio de Mauricio, que se publicó por primera vez en 2005. Entonces, estamos a unos 18 años del libro, a una cantidad inmensa de ediciones, porque incluso yo cuando estaba investigando me encontré con ediciones que no sabía que existían. Hay varias ediciones cartoneras. Eh, Hay además dos ediciones peruanas, creo, o la edición chilena, la edición mexicana y la edición española, ¿no? Tú eres el que estudia el libro, Bueno, así que yo no, después no me estoy, referiría. no estoy seguro, pero ya, hay una gran cantidad de ediciones. También hay una gran cantidad de obras, de trabajos que se han hecho en base al manicomio. Eh, Pienso, por ejemplo, hay una serie de fotografías intervenidas de un artista visual ecuatoriano que se llama David Catán Herbas, que están en base al manicomio, que están hechas en base al manicomio. Y pueden encontrar citas que están ocultas, pero están en la imagen del manicomio. Hay un libro de, ¿cómo se llama esta mexicana? Esther García, cuyo título es explícitamente una cita del manicomio. Mamá, se, Mamá es un animal negro que se pierde en las alcobas blancas, me parece que es el título. Puede que esté cambiando un par de palabras ahí, pero ese es más o menos el título. Eh, el propio libro Crack de Ignacio Miranda, que es un escritor español, y así podría citar varios ejemplos. Entonces, a 18 años de, de un libro es sorprendente que haya tenido todas estas ediciones y toda esta influencia, ¿no? Para que los que no lo sepan, yo hice mi tesis de grado en torno al manicomio, entonces me voy a encargar de hacerla o de guiar la conversación, pero son libres de hacer comentarios, de hacer preguntas y demás. Yo voy a plantearle algunas cuestiones a Mauricio para generar la conversación, pero de ahí el foro realmente siempre está abierto en el laboratorio para los que nos conocen y los que han estado en este espacio antes. Estas conversaciones tienen la idea de ser como quien toma una taza de café con los amigos, o sea, adelante, interrúmpanos, hagan cuestiones y todo lo demás. Lo digo a pesar de que siempre hay alguien que levanta la mano, pero tranquilos, no es nada tan formal. O bueno, Kaire siempre, eh, siempre yendo al barrio, chela. Sí, también, ¿por qué no? Este, bueno, nada, Mauricio, gracias por someterte al interrogatorio. Sé que no te gusta estar mucho en el reflector y normalmente intentamos evitarlo, pero muchas gracias por esto. Eh, entonces, lo primero que quería plantearte para darle inicio, disculpen, hay alguien ahí. Lo primero que quería plantearte para darle inicio a la conversación es algo de lo que normalmente no se habla del manicomio, porque yo revisando lo que se ha escrito sobre el libro,
noté que la mayor parte de veces la gente iba a, o lo ponía en relación con Vigilar y Castigar de Foucault o con algunas ideas de biopolítica que sí están presentes y que me parecen aportes interesantes, pero también está la dimensión de una reescritura del infierno de Dante, o sea, no de la Divina Comedia en general, pero sí del infierno de Dante, en tanto que tenemos a alguien que desciende a los infiernos o a una especie de inframundo y que se va a topar con los condenados, ¿no? Y hay otros paralelos como los personajes que se encuentran ahí y todo lo demás, ¿no? Pero antes que hacer una pequeña exposición de eso, quería dejarte hablar porque sé que es algo que tenías pensado, pero creo que no muchos se dieron cuenta. Que no se dieron cuenta del infierno. De Dante. Ya. Sí. Bueno, ¿qué tal con todos? Hay rostros que no veo hace tiempo. ¿Cómo estás, mi querido cucarachón? Espero que todo bien. No te olvido. Perdón, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto verte de nuevo. lapsus. Oye, Moisés, creo que ibas a dar una conferencia, una charla ahora, ¿no te estarás escapando? Hola Mauricio. No, el Pobre. sábado, el sábado. Ah, ya, bueno, todavía puedes entonces prepararte psicológicamente, dado el tema. Bueno, manicomio, infierno o inferno de Dante, definitivamente sí. Creo que dentro del proyecto que me planteaba, definitivamente Dante siempre para mí tuvo el lugar que tiene Vallejo para muchos de los presentes, sin que esto sea una ofensa, ¿no? Entonces, el tema era, siendo Dante una lectura de la pubertad, una lectura de la juventud, ahí hay un ensayo que está en Pesapalabra, creo que lo titulé Magone, donde me refiero un poco a toda la relación que había con Dante, que era prácticamente un libro icónico en la biblioteca de mi abuelo, ¿no? Entonces, tomar a Dante no es pues como tomar a Cisneros, ¿no? O sea, tú tomas a Cisneros como la cerveza que tenía Caire en la mano, pero todo el universo simbólico que implica, hablando en presente, Dante, exigía de un proceso no solamente de lectura, reflexión, sino que estos dos elementos coincidieran con algunos aspectos vivenciales, con algunos aspectos biográficos, ¿no? Entonces, la idea de Dante siempre estuvo aleteando como una utopía, pero mi vida había sido aparentemente, o dígase, feliz. Entonces no había tenido la ocasión de reinterpretar a Dante y de pensar en Dante. Cuando se da esto, y con eso estoy hablando un poco de los orígenes vivenciales del libro Manicomio, en la Cantuta, donde vivo, no es lo mismo decir la Cantuta que Arequipa, por cierto, hay una diferencia ideológica muy grande. Siempre tengo una vida muy parecida a lo que fue Walden para Thoreau. O sea, estoy acá con el jardín y estas cosas. Entonces nunca había tenido esa dosis de angustia, de calamidad, de necesidad, de catarsis, de grito, hasta un día
que tiene mucho que ver, en donde mi esposa fue intervenida quirúrgicamente. Conociendo, y muchos acá me conocen, conociendo mi carácter, eso para mí fue una suerte de trance, de angustia terrible, abominable, que me tuvo en vela 2 semanas. Entonces, en esas 2 semanas en vela, donde fumaba tanto que si me veía en un espejo también me fumaba, comenzó a cuajar la idea, por la angustia en extremo y la posibilidad de relacionar esta vivencia con otro momento de mucha angustia vivido muchos años atrás. ¿A qué momento de angustia vivido muchos años atrás me estoy refiriendo? Fue a la circunstancia en donde, por razones totalmente anómalas, mi padre decide internarme. Esto fue en el año 1982, decide internarme en un manicomio, en el Sanatorio de Enfermos Mentales, ubicado en la avenida Brasil, en la cuadra 30. Estoy describiendo de tal manera que no me quiero sentir como Roger Santibáñez. Pero a mis 17 años termino. Lamentablemente no fue por una experiencia de drogas o una de estas cosas que al escritor le dan caché, ¿no? Tú dices, sí, yo estuve internado por drogas, puta, qué loco, hay que leerlo. No, fue por depresión como primer factor, y como segundo elemento estratégico, mi padre era maquiavélico, como todo buen jesuita. Tenía por objeto alejarme del entorno que peligrosamente me estaba llevando pues a la poesía. Para mi padre, hablar de poesía es exactamente lo que para mí significaría hablar de categorías estadísticas. O sea, era algo terrible. Y entonces mi padre, ilusamente, ahora entenderán por qué voy a decir ilusamente, pensó que estando en este nosocomio durante un mes, me iba a alejar de los peligros que traía consigo la poesía. Pero lo que nunca imaginó mi padre, y menos imaginé yo que podía ocurrir, es que una tarde estaba sentado en la terraza y aparece don Juan Mejía Vaca, a quien ya conocía de la primera adolescencia, diré, en mi casa. Era amigo de mi abuelo. Y entonces don Juan se sorprende mucho de verme en ese cuchitril y pronuncia una suerte de irónico: oye, qué bueno que estés acá. Sí, este desgraciado, pensé, ¿no? Como qué bueno que estés acá. Te necesito. Lo peor que le puedes decir a un paciente psiquiátrico es: qué bueno que es que te encuentres en un manicomio, y segundo, te necesito. Entonces le dije: ¿qué pasa, Juan? No, tengo un amigo para que vayas a leerle el periódico. Bueno, total, leerle un periódico a un loquito no creo que sea una actividad subversiva, ni creo que vaya contra las normas, ¿no? Entonces, acepté gustoso, y eso llevó a que me encuentre nada más y nada menos que tenía que leerle el periódico a Martín Adán, que estaba internado ahí conmigo. Entonces, ese alejarme de la poesía fue un arrojarme en sus brazos. No recuerdo ninguna conversación trascendental con don Rafael. En su momento tenemos el proyecto con Andrés Piñeiro de documentar esa parte de su vida, no de la mía, que no importa, pero la suya sí. Y entonces todo este ambiente tan surreal de ese manicomio,
del cual al final yo no quería salir, terminé despidiéndome de todos con lágrimas, ocupó un lugar entrañable. O sea, viví escenas muy locas. No quiero aburrirlos, o sea, solamente contaré 2 anécdotas. En determinado momento se me llevó a dormir en unos cuartos colectivos y me hice muy amigo, todo entrecomillado, de Coco, porque Coco parecía ser el más sereno de todos los que estaban ahí. Después supe que cuando yo me había retirado, Coco, que era mi confidente, había logrado escapar del manicomio, se escapó con el propósito de acuchillar a su padre, lo acuchilló, lo rebanó, lo cortó en pedazos y lo colgó de los ganchos de ropa, las manos, los brazos, ¿no? Es decir, pero ese era mi compañero de cuarto, Dios santo, ¿no? Entonces, todas estas escenas durante mucho tiempo estuvieron muy adentro. Apareció, por eso traía a colación a Coco, apareció un sujeto de talla baja que decían que estaba poseso. O sea, carajo, poseso, ahora un poseso, que dormía con nosotros 2. Y la primera noche, y eso es lo que más recuerdo, comenzó a convulsionar, pero convulsionaba peor que Iggy Pop en concierto. Y me acuerdo que el lúcido Coco, hasta ese momento, se despertó, voltea diciéndome, carajo, nos jodimos, está loco. Sí, pues, está loco. Por alguna extraña razón yo me paré, creo que le iba a decir, oye, flaco, puta, ¿sabes qué? Cálmate. Y el otro me dice, Padre Roberto. Uy, ¿y ahora? Y entonces se arrodilló. Y me acuerdo que le di su bendición, le mandé 4 canturreos en latín, incipiente y temeroso, y se pudo calmar. Entonces, todas esas vivencias, que hasta por momentos me parecían oníricas, estuvieron almacenadas durante muchos años y de pronto se activan al revivir la angustia que sentía con esta intervención que tuvo Ludi. Entonces, todo lo que les estoy contando es hasta cierto punto dantesco, sino que yo normalmente suelo convertirlo en comedia para sobrevivir. Y siempre voy a reírme de todo. Que es, de hecho, lo otro que quería comentar, porque claro, o sea, ya estoy empezando con la parte de infernal, digamos, ¿no? Pero hay otro sustrato a lo largo del libro que es carnavalesco, es completamente carnavalesco, y que tiene algo, tiene hasta esto de Menipo que baja a los infiernos a reírse de los condenados, ¿no? Porque desde el inicio, que es este texto sobre la rutina, hay una danza que es lo que va a transformar toda la experiencia, y que es lo que estás diciendo, o sea, transformar esta especie de tragedia en una comedia, ¿no? Menipo es mi héroe. O sea, para hacer una breve sinopsis, o sea, Menipo el cínico, desciende al Hades y en su transcurso por el Hades, lo único que hacía Menipo era ver todas las atrocidades y calamidades que lo rodeaban y reírse, y reírse. Hasta que llega un momento en que los condenados ya no soportaban esa risa, tampoco el rey del Hades, el señor del Hades, y entonces Menipo termina siendo expulsado a la vida terrena nuevamente, ¿no? Porque nadie lo soportaba. Creo que Manicomio tiene mucho de Menipo. Creo que Manicomio tiene mucho de carcajada, donde tendrían que haber lágrimas. Hay tantas lágrimas en la poesía peruana que una carcajada no le hacía daño.
Pero retomando un poco estas circunstancias biográficas, ¿qué tal, Mono? ¿Cómo estás? Retomando un poco estas circunstancias biográficas, sí me parece importante agregar que Manicomio tiene un contenido eminentemente político. Es un libro que está escrito contra los poetas. Hace unos días, justo le comentaba a Braulio, creo que el día de ayer, tuve la mala suerte de ver una película dedicada a Neruda. No la vean, pero era esa figura del poeta, del poeto, diré con mayúsculas, que de pronto se metía al burdel y todas las putas y por ahí también algunas presencias que se habían filtrado tenían como ilusión acercarse al poeta, al poeto, para que como iluminado, o sea, sigo hablando de las cosas que se impugnan, les recitara unos versos, ¿no? En la película, el pelotudo no hace más que repetir puedo escribir los versos más tristes esta noche, y las putas suspiran, por ahí un maricón que se había colado también, ay, lo besa. Estoy hablando de la figura de Neruda, pero al hablar de la figura de Neruda, estoy hablando también de la figura del poeta padrote de la poesía peruana. Uno de los grandes estorbos que tuvo la poesía peruana para su desarrollo es la figura de este poeta padrote que tenía que darte la bendición o el saludo, cual si fuera un oso hormiguero, y con lo cual tú ibas a tener mucho éxito, ¿no? O sea, siempre había la búsqueda de la venia, lustrar la bota, estoy siendo bastante claro, y la idealización de los cortesanos y subalternos, ¿no? Es como que ahora, no sé si Caire está en la PUC o está afuera, es como que Caire se meta a la oficina de Montalbetti porque no está Mario y le dé 2 pitadas a su pipa y diga, uy, con esto voy a ser más inteligente, ¿no? Que esa es un poco la visión que me parece cundió y predominó en la poesía peruana en los 80s, 90s. O sea, una especie de subalternidad implícita frente a estos padrotes que querían seguir siendo padrotes, Diego Armando Maradonas o algo por el estilo, ¿no? Y lo peor es que se les trataba así. Entonces, manicomio representa también una ruptura con ese ícono del poeta como iluminado, que defiende también Ildefonso, ¿no? Por ejemplo, que intenta seguir siendo, yo lo digo sin asco, Willy Gómez Miliaro. O sea, siempre son lo máximo. Entonces, me hace acordar una anécdota que escuché una vez de algo ocurrido en Arequipa, de 2 poetas que suben a un taxi y en donde llega el momento en que había que pagar la cuenta y uno le dice al otro, oye, weón, tú pagas porque yo soy premio nacional, ¿no? Entonces, Manicomio va contra toda esa pleitesía. Por eso nunca fue, ni siquiera puedo decir bien recibido, sino aceptado en Lima, y más aún porque es un libro que aparece en Santiago de Chile. Cosa que en ese momento, a principios de siglo, me encanta hablar con eso de principios de siglo, era algo impensado, ¿no? No habían redes sociales, no teníamos ni el Instagram con la fotito, que tanto le gusta a Caire, por cierto, no teníamos los WhatsApp, no teníamos filósofos cantantes que iban por el campus interpretando sus canciones, no, sino que era una realidad completamente distinta.
Entonces Manicomio va contra todo eso. Y nunca me he arrepentido, nunca me he arrepentido. Y creo que eso da para una serie de subpreguntas, pero como yo no soy quien conduce la conversación. Y yo solo iba a hacer un comentario y de ahí abro digamos, el foro. Pero, o sea, con respecto a lo que decías de contra, digamos, estos estereotipos de poetas establecidos, creo que es interesante que hay dos. eh, por ejemplo, el doctor Méndez, que es en el fondo... Se va a molestar Alonso, se va a sentir aludido. El, disculpa, Alonso, no es contigo, es con el señor de bigotes como galán mexicano que está en el libro y que es confundido con Virgilio por los pacientes en su delirio y que es un depredador sexual. O sea, y que yo cuando estaba haciendo mi lectura resaltaba que fuera el poeta de la tradición occidental por excelencia, Virgilio, que es un completo depredador sexual porque se usa lo mismo que estabas diciendo en Neruda, se usa esta imagen del poeta como, no sé, como entidad patriarcal que domina la escena literaria y demás, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado que puede explicar también por qué lo que decías, la mayor parte de ediciones y reediciones no han sido en Lima, que es esta figura del falso Ginsberg, que es falso porque termina siendo un personaje que hace un espectáculo de su postura política, no porque sea genuinamente, no sé, porque sienta genuinamente esa postura política, sino porque es una manera de ganar capital social en la institución literaria, ¿no? Entonces, y que en alguna manera es un comentario que hiciste y que incluso en tu trabajo crítico has hecho contra Hora Cero. Sí, sí, bueno, ya no tengo con quién hablar de Hora Cero porque a mí me gusta, o me gustaba hablar directamente de Hora Cero con Tulio Mora, ¿no? Lo último que le dije fue a Tulio Mora fue que cambiara de medicación porque me parecía sumamente nocivo. Eh, pero quiero ir un poco al ámbito, o sea, claro, si hablamos de Hora Cero estamos hablando de aquello que se está institucionalizando ahora como discurso canónico. Por eso personaje secundario es nuestra esperanza para que ello no ocurra. Casi imponiendo una escritura fascista. O sea, ahora estamos viviendo un afascistamiento. Se me mezcla el español con el italiano. En donde estamos buscando una forma correcta de escribir. Manuel Vila sale anteayer, prácticamente expelía un certificado de defunción a la poesía. En España se han molestado mucho con Vilas. Entonces, Manicomio buscaba denunciar un poco todo lo que yo estoy diciendo, pero sí me interesa también rescatar el entorno histórico en el cual comienza a difundirse el manicomio. O sea, una cosa es hablar de manicomio en tierra baldía, si pues ahí está la chica esta tan buena gente. Todo el mundo quiere a tierra baldía menos Roberto Valdivia, eso ya está visto, ¿no? Y yo también quiero a tierra baldía, si no voy es porque estoy acá en Arequipa. Entonces, una cosa es estar allá, pero otra muy distinta es que tú, que eres un desconocido absoluto por elección y ultranza, porque yo estaba metido en mi casa, ya les estaba comentando las circunstancias, vayas con esta acometida. Cuando yo estaba cerrando Manicomio, vino a la casa Zurita, que me parece una figura también muy emblemática de lo que significa ser un poeta padrote, ¿no? Una suerte de reencarnación de Neruda. Y prácticamente me conminó a publicarlo, se lo publicamos. Entonces, los primeros lectores que tiene Manicomio, para mí hoy, o sea, casi
18 años después son alucinantes, ¿no? Podría mencionar a Nicanor Parra en un fin de semana, que se lo tuve que leer de pe a pa en su casa en Isla Negra. Podría mencionar a Carlos Cosiña, que estuvo hace 2 semanas por acá, o si no fue la semana pasada. Podría mencionar a Diego Maqueira. Podría mencionar a Soledad Fariña. Estoy hablando de chilenos. Y hablar de Soledad Fariña fue hablar de un debate que comenzó en la Universidad Diego Portales de Chile a las 2 de la tarde y el debate terminó a las 8 de la noche. Y así podría seguir nombrando una serie de personajes que mal que bien hicieron que el libro posea una condición que hoy me resulta hasta ajena. O sea, mientras está el manicomio, yo estoy acá hablando de la cantuta, hablando de mi tren, hablando de mis drones, pero creo que en el momento en que sale y las confrontaciones que tiene, repercutió mucho. Ahora, fíjense lo desconcertante, ¿no? Así como de pronto se lo tenía que leer a Don Nicanor en Isla Negra un fin de semana, engolando la voz y un poco más abanicándolo, yo lo quería mucho, cuando se presenta en Lima, que se presentó, ya ni quiero recordar cómo, era como presentarlo frente a, la barra brava de la U. Y entonces era gritarles, oigan, por favor, cállense que estoy leyendo, ¿no? Porque había hasta animadversión en el sentido de que Manicomio no es un libro que represente los lineamientos que caracterizan a la buena poesía peruana, sino que era un irse encima y un irse en contra, ¿no? Pero si no me haces preguntas, yo sigo con historias y saco trapos al aire, así que me preguntan. O sea, podría seguir porque tengo varias, pero quería dar la oportunidad de quizá a quienes nos están escuchando para, para que hagan sus preguntas. Si no, como les digo, yo tengo para rato. Ustedes mandan. Ah, No, yo puedo preguntar para hacerle una pausa a Braulio que tiene ya una vida con el manicomio, que de hecho cuando me lo pasó lo leí y él me dijo en el mensaje que justo estaba revisando hace años ya, que es esta, y me habló de ediciones, ¿no? Me dijo, esta es la novena edición y tiene un cambio en la octava, y hizo como toda una crítica textual que ya daba pie a que haría su tesis sobre el libro, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Mauricio, ¿cómo fue el trabajo? Porque tú constantemente reescribes, ¿no? Que es algo interesante porque hay como en toda esta idea que tú dices de contra la idea de la poesía del siglo XX en el Perú, que es como más bien dictatorial, como toda la historia del siglo XX en el Perú. Muchas veces me he topado con poetas mayores de edad, o sea, mayores en edad, digamos, eh, que dicho sea de paso, el libro ya es mayor de edad, cumplió 18, ¿no? Eh, y me dicen, ¿no? Como que ya, yo publiqué este poema y no me gusta, pero no lo puedo cambiar porque ya lo publiqué. Entonces, de hecho, hay como toda esta idea dictatorial de la publicación y lo he escuchado más de una vez, entonces me interesa que nos cuentes cómo ha sido para ti afrontar cada nueva edición, ¿no? Si siempre has cambiado cosas y cómo lo ves hoy, 18 años después, porque ahora lo estaba releyendo y bueno, he leído muchas veces también el libro inédito que vienes escribiendo y hay varias conexiones, digamos, esta reflexión en torno a la escritura, a la poesía, lo gráfico también. Está Lewis Carroll, por ejemplo, como una referencia a la parodia de los cuentos de hadas o de la literatura infantil, digamos. Entonces hay como varios puntos en conexión que me pregunto cómo lees tú hoy Manicomio también, ¿no? Siempre
yo siempre he dicho, la publicación de un libro es ecológica, ¿no? Fundamentalmente es ecología. Y Manicomio no está del todo cerrado. O sea, en Manicomio tú puedes distinguir y reconocer presencias por ahí. Pero con el tiempo transcurrido, yo me he dado cuenta que me faltan unos personajes. Por ejemplo, dentro de unos 2 o 3 meses, yo me voy a ir, entre otros lados, a Pisa. A Pisa no a ver la torre, sino que en Pisa está el manicomio Volterra. Y en el manicomio Volterra estuvo internado Nanetti, un representante del arte povero italiano, a quien le han dicho poeta. Y lo que hizo este sujeto durante toda su estancia es escribir un mural. Escribirlo. No sé qué extensión tiene. Es parte de las cosas que quiero ver en el manicomio Volterra, que por cierto fue clausurado por los métodos sumamente violentos. Entonces, un cambio que tendría Manicomio, por si quieres editarlo en un personaje secundario, sería la presencia de Nanetti. A Nanetti se le han dedicado 2 libros. Uno de Encia Verducci, que escribía su libro Conforme, yo escribía Manicomio, tiene el libro Nanov, que apareció con vaso roto, pero que lamentablemente me parece que faltó un poco de experiencia de de campo. De ahí sale otro libro acerca de Nanetti, que es el NOF4 o NOF5, del poeta español Raúl Quinto, pero me parece que no captaron de todo a Nanetti, que era un antifascista, y en realidad estuvo internado por antifascista, ¿no? Fue la única razón. Es una presencia que quiero incluir. Así como la de Nanetti, hay un filósofo, porque era un filósofo español que nace en Barcelona y muere en Sicilia, que tenía una suerte de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, el cual era tachar absolutamente todos los diccionarios, todas las enciclopedias. O sea, conforme las iba leyendo, las iba tachando, hasta que al final cada libro leído por Isgros terminan siendo tachaduras. No es un creador, o sea, no es el acto de borroneo o de tachadura que podría caracterizar a Uyan, a pesar de haberlo hecho en Word y no en InDesign, que según Roberto Valdivia, si se hace en Word hoy es obsoleto, hay que hacerlo en InDesign, ¿no? Entre otras perlas que me enteré el otro día. Entonces, perdón, en Photoshop, ya, lo sentimentalito. Entonces, creo que un libro se termina enriqueciendo, continúa enriqueciéndose más allá del andamiaje editorial. Hay algunos poetas que después de haber escrito un libro, en el siguiente libro publican un poema que debió haber sido publicado antes y te dicen, ay no, es que no encontró sitio. Claro, no encontró sitio porque la mayoría de libros tienen esa estructura de long play, ¿no? Que tiene que ser armónica, que tiene que ser ordenada, casi como una novela de cuento, o sea, también bien aburrida. Creo que Manicomio también lucha un poco contra eso. Hay un trabajo de Witold Gombrowicz, acá el único políglota es Braulio, es un ensayo que se llama Contra los poetas. Creo que Contra los poetas fue determinante dentro de la elaboración de Manicomio, ¿no? No sé si te respondo o si me fui por las ramas, Kaide. No, sí, por supuesto, y más. Pero toda esta idea de la trazadura, de la negrita, de lo visual, está presente en Manicomio sin necesidad de usar Photoshop, ¿no? Hay gente que cree que descubre la pólvora
cada día, ¿no? Como Roberto Valdivia. Pero bueno, ¿para qué mencionarlo tanto también? Y oh, pre- pregunta o comentario aparte, pero, o siguiendo, de hecho, parte de de la manera en la que se combate esa como importancia del nombre del autor, o sea, esta importancia social que hay del nombre del autor, es convirtiéndola en efectos sonoros, o sea, porque, claro, los poetas son los que están recluidos en este manicomio en el libro, pero también sus nombres, de la misma manera en que los fármacos tiene todos estos nombres químicos súper complicados, como Ferner, Gampin, Pamperona, y que para el lector no significan absolutamente nada, son solo ruidos, pero Ferner, Gampin, Pamperona suena bonito, entonces se usan como efectos sonoros. Pero también los nombres de los autores se vuelven efectos sonoros. Entonces, Claro. un grito es acompañado por Munch, porque por la pintura de Munch, ¿no? Pero es una manera de quitarle valor a este valor sacralizado al nombre del autor, que se vuelve solo un efecto sonoro, o se vuelve solo eh, el significado semántico con lo que se le asocia, ¿no? Munch no es Edvard Munch, el pintor, Munch es el grito. Eh, hay una... Perdón el comentario, la pregunta era otra. Por- que tenía que ver, en la misma línea de Munch, hablas de un pata que se llama Harold Solomon, que eh, es un periodista norteamericano que se encierra en un manicomio voluntariamente para escribir un exposé, un libro sobre exponiendo las crueldades de la terapia de electroshock. El electroshock, sí. Y lo curioso, no, asumo que cuando lo escribiste, no sé si lo habéis leído, pero yo me enteré después, es que no solo es que este Harold Solomon es amigo de Ginsberg, Ginsberg. sino que es la base del libro Asylum de Charles Bernstein, Así es. que Enrique Winter lo traduce también como manicomio, ¿no? Ese libro. Entonces, no sé si cuando, esto es más como curiosidad, no sé si cuando lo hiciste, sabías lo de Bernstein. La semana pasada escuché a alguien hablar de la estética del receptor, hablar del horizonte de expectativas, bla, 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 bla. Voy a que ya se había hecho eso a principios de siglo, pues. O sea, por supuesto, o sea, yo creo que Manicomio es el libro de un lector. Yo creo que si hablamos de la estética de la recepción, una muestra de estética de la recepción es justamente Manicomio porque tal como se planteaban y se presentaban las cosas en ese momento, eh, el antónimo de autor era lector. Se había roto esa idea borgiana del lector que escribe. Creo que Manicomio reivindica la imagen del lector como testigo de su propio asombro, ¿no? Entonces, claro, o sea, está ese dato de Harold Solomon, después, bueno, él ha estudiado el libro mejor que yo, pero de pronto uno se encuentra con una mención que parece anodina, no sé cómo se pronuncia bien, al Faro, para referirse a Lautréamont, cuando hay toda una historia de atrás. Entonces ahora cuando acá el teórico hable de literatura ergódica, Manicomio también tiene mucho de esa noción ergódica, o sea, de exigencia al otro lector. Hay una serie de claves que están ahí encubiertas. El tema era cómo encubrirlas sin caer en lo lineal, porque pudo haber sido una novela y la rompía, ¿eh? Hasta sacaba mi película con Tondero, o sea, estoy seguro de eso. Pero en el momento de romper la linealidad de todos estos autores, es que
mi otro libro de consulta era un vademecum. Entonces, ahí se da el lenguaje paralelo de Fenergan, Pimpamperona, Fenergan, Nergan, Nergan, y otra serie de alocuciones que son totalmente médicas, no de medos, sino de medicina. O sea, entonces González Vigil hablaba de que, y decía que manicomio era una suerte de sacrificio, o sea, desde una perspectiva bastante cristiana, eh, cristiana anticuadona, ¿no? Eh, Planteaba algo como que representaba el sacrificio mesiánico. No es un sacrificio, es un sacrificio, pero no mesiánico. O sea, manicomio termina siendo un acto de espáragmos, que es el título de otro libro posterior, en la medida que comienza a materializar el concepto de la muerte del autor, por ejemplo, valiéndose del test de Rorschach, en donde la parte visual que decía Caire, en donde aparecen estas imágenes de Rorschach, y el doctor Méndez pregunta, ¿y tú qué ves? Y lo único que responde el paciente es, veo el cuerpo muerto del autor. Entonces, esa muerte del autor es otra de las incidencias que tiene este artefacto. Otra pregunta, pero antes de hacerla, quería ver si había alguien más por ahí. Yo, Braulio. Hola, hola, Mau, Braulio, ¿qué tal? Te has dejado la barba, Eduardo. Sí, sí, hay que, por el trabajo hay que parecer más viejo. Justo a propósito de esa idea del lector, lo estaba releyendo Manicomio y me di cuenta que hay muchas preguntas que creo que debe, o sea, que en casi en la mayoría de los textos siempre hay alguna pregunta. No sé si justamente la idea de plantear la pregunta es justamente como que esa forma de vincular al lector y también por esta noción que creo que también parte del pelearte con el poeta o padrote, en vez de sentenciar y dar grandes cátedras, como que siempre dejarlo ahí como que en la incertidumbre, ¿no? Que un poquito era la interpretación que le daba. No sé si va por ahí. Eh, la pregunta es porque la autoría finalmente se complementa con la intervención del lector. Ahí va ese carácter ergódico sobre el cual ya hablará Braulio la próxima sesión, ¿no? Pero el texto se cierra de acuerdo a la mediación del lector. No hay una autarquía autoral, dice, esto es así, no, o sea, por eso pregunto, o sea, ¿esto era así? ¿Ocurrirá? No depende de la acción voluntaria del autor original, sino en la interpretación que da el lector que se transforma en el nuevo autor del libro. No sé si me hago entender. Va por ahí. O sea, no es concesivo, no es decirle al autor, ay, puedo escribir los versos más tristes esta noche, está bien por ti, pues gordo culiao. O sea, esto es así, puedo escribir esos versos, esa dubitación y cada partícula dubitativa lo que está haciendo es desautorizar la omnisciencia autoral, que es siempre una imagen de culto. ¿Por qué le vas a creer al autor? Eh, Ahí podría ser, porque hay, creo, dentro de lo que recuerdo haber leído que se ha escrito sobre el libro, eh, hay como dos interpretaciones que me parecen que no van una con la otra. Porque una es que los que están recluidos son los poetas porque están expulsados de la ciudad por Platón, ¿no? O la otra, que creo que es más con la que concordarías tú, que
tiene que ver también con esta idea del sacrificio, que es pagano, porque es Paracmos de los dioses paganos, no es un sacrificio griego, perdón, es un sacrificio griego, no es un sacrificio cristiano, no, que es lo que se sacrifica es al autor para que el autor, el cuerpo del autor, el nombre del autor se desacraliza en ese sacrificio para que lo que retome con ese hálito que es medio místico, pero sin ser místico, sea el poema. O sea, entonces no es tanto, no sé si concuerdas con esa primera lectura, pero muchos he visto que leen como un reclamo de por qué han recluido a los autores en el manicomio. Porque los quiero. O sea, Claro. el manicomio al mismo tiempo es una alegoría de la biblioteca. O sea, si para mí hay un autor metido ahí, pero que tal vez no aparece con el brillo que debiera o que tiene en mi vida, es Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez está todo el tiempo. Zurita hubiera querido ser él, pero es Juan Luis Martínez, o sea, definitivamente. Entonces, todos los citados y todos los aparecidos son actos de amor. Yo no voy a meter pues a Domingo de Ramos al manicomio, no me jodas. O sea, déjame construir mi canon en base a la destrucción de esa idea prístina y gloriosa de lo literario, ¿no? Que es la otra cosa que se sacrifica. O sea, yo no me imagino a... Mira, ni siquiera Chocano, que tenía esos metaforones insoportables, pero diciendo Fenergan Pimpamperona. O sea, el hecho de ensuciar, el hecho de, perdonen la expresión, de pasar mierda a la estructura versal con expresiones que originalmente provienen del campo de la ciencia, en este caso de un muy completo vademecum, es también irse contra la poesía, o sea, contra esa poesía bonita, pues, esa poesía que comienza a pensar en el autor que escribe su poema, pone el primer verso, y después dices, si este es mi primer verso, mi último verso tendría que ser, y se olvida de lo que realmente significa la escritura, sino que termina construyendo pequeños hits bailables, ¿no? Entonces, hay también, no es un libro bien achorado, ahora que lo estoy viendo a la luz de los años, ¿no? Yo hablo mucho, no sé si hay alguna Yo otra. necesito, por ejemplo, a Chirino Oscunio comiendo mierda. Chirino Oscunio, que todo el mundo dice que era un raro, sí, pero aparte de ser un poeta raro, es uno de los casos más conocidos en la tradición peruana de la coprofagia. Yo digo, sí, tengo que encontrar el momento en que el loco Chirino Oscunio, a quien no pude conocer lamentablemente, pueda comer mierda, darle lo que más le gustaba, ¿sí? Yo les estaba hablando de encuentros mágicos. Otro de los encuentros raros que yo tengo a mis 13 años, mi tía que enseñó en la Católica, Ale, no sé si te tocó Grazia Sanguinetti. Bueno, era una suerte de generala de una parroquia en Magdalena. Entonces yo como puber obediente tenía que ir a la parroquia, pues yo tenía 14 años, iba a la parroquia y un día aparece una señora nonagenaria que después de oír que, ¿te gusta la poesía? Sí, entonces te voy a presentar a mi hijito. Presenta a su hijito, pues qué culpa tengo yo. Y el hijito resulta ser Juan Gonzalo Rose. Entonces, sí me interesa la idea de este Juan Gonzalo castrado en manos de ese monstruo que era la madre, ¿no? Entonces, tengo muchos episodios que sé que ya no los voy a escribir porque ya me fui de ahí, o sea, estoy en otra. Pero toda presencia en manicomio es un homenaje.
y que a veces es difícil rastrearlos, eso es otra cosa. Que te Eso puedo ya decir es. por experiencia. La otra presencia ahí importante es la de Biel, pero antes, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Yo, Adelante. me intriga un poco saber en qué consiste ese homenaje o acto de amor. O sea, yo siempre he leído muchas partes del libro como, siempre trata como líneas de fuga a partir del autor. O sea, cuando hablas del falso Ginsberg, hay ciertos versos de Ginsberg mismo donde de algún modo se explora hasta la locura el lenguaje, ¿no? O ciertos versos ya conocidos de él, igual con Rimbaud, igual con Dante. También veo mucho por la presencia de Pound, a pesar que creo que no se menciona, ¿no? Es Pound, sobre todo el Pound loco de los cantos de Pisa, ¿no? Esa estructura es muy... Eh, ¿en qué consiste tanto, en qué consiste ese acto de amor en cuanto a la forma, ¿no? ¿Tú te acuerdas de, a ti sí te puedo hacer la pregunta así a la mala, de esa figura que utiliza Ray Bradbury en Fahrenheit 451 cuando habla de los hombres libro? No sé si se ubican. En primer lugar, la pregunta es para todos. Le preguntaba a Moisés, pero la pregunta en realidad es para todos. Yo sí recuerdo esa figura maravillosa. Ya. Bradbury en Fahrenheit está hablando de una sociedad donde los libros son quemados, son destruidos, y entonces la forma para que estos se preserven era que cada uno recordase un título, ¿correcto? Los autores que tú estás citando, Moisés, más otros que están ahí entre tinieblas, son aquellos que o sea, Mauricio, hola, no el autor, yo salvaría de la destrucción de Occidente. O sea, cuidado que no estoy salvando a Ginsberg, sino digo el falso Ginsberg. Como que por ahí hizo méritos también para no entrar al manicomio. O sea, que termina siendo un hospicio en el sentido de hospitalidad y por ende eran autores y libros que debían salvarse. Entonces, Pound está aleteando, que es el mismo caso que Martínez. Hay muchas presencias, por eso es que hace un momento hice énfasis en la idea de la estética de la recepción, ¿no? Entonces, en ese sentido hablo de actos de amor. Amor serrano y a patadas, sí, pero amor. Pero amor. Otra cosa, antes que se me vaya, la, la mención a los tecnicismos médicos, ¿solo es en lo que concierne al sonido o hay una búsqueda de lenguajes de la locura, ¿no? O sea, no sé, yo siento que es distinto escribir cuando estás en clona o cuando estás bien. Y creo que es... o sea, siempre me ha intrigado saber eso, ¿no? Si había ciertos lenguajes, cierta búsqueda de ritmos a partir de esa sustancia, ¿no? O sea, o solo es una mención. Es solo una mención. Si no hubiera terminado peor que Tao Lin con su clona. O sea, son menciones sonoras. Lo que pasa, Moisés, es que Manicomio es un libro radicalmente oral. O sea, muchos saben de Úrsula, no es nada personal, pero muchos saben de mi aversión a los recitales. O sea, yo nunca me he sentado con Caire a leer poemas, ¿no? Sin embargo, fíjate que Manicomio me exigió estar leyendo como cojudo por medio mundo, porque la propuesta lo exigía así. Entonces, lo sonoro, no experimentado del todo, yo soy consumidor de algunos fármacos, pues no quiero hacer propaganda, pero que ya son parte mía. Nunca hubo, esa es otra cosa curiosa de cómo se asume al autor, ¿no?
no he experimentado con todas las sustancias, tal vez ya hubiera terminado en el Moisés Heresi, pero sí me gustaban las sonoridades. Entonces mucha gente piensa que yo soy un drogadicto, por ejemplo, porque una vez leyó Manicomio, ¿no? Leyó, puta, con el loco de Medo, o sea, si vieran que la vida del loco de Medo es regar su jardín y preocuparse por la casa o salir corriendo, mismo Charles Ingalls, a esperar a su esposa, creo que terminarían espantándose, que comenzaron a espantarse. Cuando llegué a México, me acuerdo de unos mexicanotes que uno les dijo, oye, Medo quiere ir a conseguir una cosa. Yo sí quería conseguir una cosa, ahora les voy a contar. Y entonces este mexicano que parecía un luchador de sumo maya, me decía, ay, loco, ¿quieres hongos alucinógenos? ¿De qué está hablando ¿Sabes qué? Podemos ir al mercado de no sé qué, en donde el crack... Pero yo lo único que quiero es una maldita estampa de la Virgen de Guadalupe, que en realidad era lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, muchas veces me pasaba a encontrarme con ese chasco. No, el loco no quiere inyectarse, sino quiere su estampita. Entonces, eso nos habla también de la obnubilación que hay en la lectoría con respecto a la figura del autor, por eso hay que matarlo. O sea, el autor y uno, o sea, quien les habla y el autor de Manicomio, somos, me estoy sintiendo hasta como Linda Blair en alguna de sus películas, tal vez en El Exorcista, pero somos dos personas totalmente distintas, ¿no? Ahí hay todos esos cuestionamientos a la figura del autor. Algunos agresivos, otros velados. Claro, claro. Yo por eso insisto tanto en rescatar el concepto de Marjorie Perloff cuando habla de la voz poética como una asignatura. O sea, esa asignatura ni siquiera tiene una identidad sexual. Ni siquiera. Entonces, esa idea de asignatura que recién comienza a conocerse, sobre todo en los 2000, está presente en Manicomio. Claro, como te comentaba Mauricio, yo he escuchado muchísimo de muchos escritores que ya tienen cierta trayectoria o que ya tienen pues alguna experiencia escribiendo, leyendo inclusive, y es muy frecuente o sea, que se olviden de esto, ¿no? De que si bien uno puede partir de una experiencia propia para escribir, puede de repente tomarlo como inspiración, no sé, escribir sobre ello, no todo es exactamente real, ni siquiera creo que los diarios, porque pasa por la subjetividad de cada persona, entonces al escribirlo ya pierde un poco esa realidad, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Claro, y ahí también va un poco mi objeción con los recitales sin querer entrar en polémica, pero fíjate, si hay una mediación que convierte en no veraz, en no real, aquello que se escribe, el leerlo se transforma en una nueva mediación, en donde se puede terminar negando también aquello que se escribió. Entonces, Joaquín, te sonamos. Claro. Pero sí, ese es uno de los problemas. No míos, sino de la lectoría. Y es algo que se cuestiona. O sea, creo que así como hay una sacada de madre al autor, creo que también hay una patada en el poto hacia el lector. O hacia el lector, pero en tanto cómo se lee desde la institución, ¿no? O sea, desde esta institución arte, de institución literatura, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un planteamiento más que hacerte, pero también quiero escuchar si hay algo más por ahí. Si no, quería volver sobre algo que habías mencionado, pero que quería ver si podías desarrollar un poquito más, que es cierto tipo de narración podría sacarse del libro, ¿no?
que empieza con esta danza, y en la danza este personaje se desdobla y toma múltiples caras, y que esas caras coinciden con Dante, Rimbaud y un Verlaine trans, Francesca, Alicia, etcétera, ¿no? Carol, etcétera, ¿no? Y desde ese desdoblamiento en el que ves los sucesos de la violencia de los médicos contra los pacientes, acaba con el asesinato de los médicos, y luego la voz sale del manicomio. Entonces, la estructura narrativa está ahí, ya, Sí. yo podría abstraerla. Pero al mismo tiempo, y eso tiene que ver con el concepto que decías de lo ergódico, que perdonen que seguimos haciendo, picándoles la curiosidad sobre ese tema, pero todavía no vamos a desarrollar. Lo desarrollamos en la siguiente sesión. Pero es justamente esa tensión entre que el libro es fragmentario, el libro puede leerse por las distintas unidades que lo conforman, y cada una de esas unidades es un punto de entrada al texto válido, pero al mismo tiempo hay una existencia que es común, que es el libro total, como este arco narrativo, ¿no? Lo narrativo está, tú has contado muy bien la novela, o sea, no te la voy a discutir, o sea, está ahí. Creo que uno de los puntos clímax es la idea, la violación, ¿no? Que a mí me pareció muy dramático visto años después. Completamente. Pero que sí, pues es una novela. ¿Por qué no decir que es una novela? Y hasta una telenovela, porque la puedes saltear en episodios. De hecho, el antagonista principal, que es Virgilio Dr. Méndez, es Méndez es un desgraciado, eso es lo único que uno aprende. Claro, es un desgraciado, pero es descrito como... mono, sí. Pero es descrito como galán de telenovela mexicana, pero en villano. O sea, tiene todo lo melodramático definitivamente. Sí. Y yo te sugiero que en lugar de que me... Ay, mira, recién estoy leyendo el chat. Pero yo te sugiero, Braulio, que apliques la metodología laboratorio y lo piratees. Creo que lo mejor es leerlo, ¿no? Yo se los envío a todos los que lo quieran, no hay problema. Creo que algunos ya se los he pasado de los que están en el no sé, en la sesión. Y si no, no hay problema, simplemente me lo piden. Para los que están en el curso, lo voy a subir de inmediato al... Ya lo subió Alejandra. No, Alejandra, lo que has copiado es la dirección en tu PC, no es para descargar de ahí. No podemos descargarlo de ahí. No sabía. Bueno, pero tuvo la intención. Sí, tuvo la intención. Tranqui, lo voy a subir. Para los que están en el curso, lo voy a subir en el Classroom. Para quienes están hoy día de invitados, se los envío si es que me escriben y me lo piden. No sé si hay alguna otra pregunta más para... Ya, perfecto. Voy a hacer una lista de quienes me lo están pidiendo por el chat. No sé si hay alguna pregunta más, sino para... Muchas gracias. Sí, te lo paso, Úrsula, no hay problema. De lo poco que he leído, y siendo absolutamente inexperta en poesía y no muy lectora, lo que me encanta de Manicomio es el juego. Esa parte de volver a tu niño interno. O sea, ya sé que estoy hablando rocas, pero yo uso un lenguaje hiper coloquial y común y corriente, pero es casi como jugar a los muñecos con los autores, con tus autores favoritos. Estás diciendo una gran verdad que no es ninguna piedra, porque el camino que me conduce, por ejemplo, a Juan Luis Martínez, no es Juan Luis Martínez, pues.
había que investigar también a Juan Luis Martínez. O sea, si yo me entero que Juan Luis Martínez, y hoy día parezco embajador de la poesía chilena, pero andaba por las calles de Valparaíso, y lo que les estoy contando es totalmente real, en su bicicleta, buscando al conejo blanco de Alicia, y Juan Luis no era tampoco ningún consumidor de éxtasis, porque todavía no había éxtasis, sino que lo hacía como una acción lúdica. La vía que me lleva a Martínez es justamente Carroll. Entonces, quien ocupa un lugar fundamental en Manicomio es Carroll, que creo que, bueno, ahí el estudioso sabe más que yo, pero creo que son 3 textos dedicados a Carroll, ¿no? A un poquito más. Que se resuelve, que Caire hacía mención de la constante reescritura que hay, que se resuelve en una entrega posterior con la idea de yo es el infierno. Yo es el infierno. Entonces, eso termina fortaleciendo la tesis de Dante y el infernal. Pero hay 2 puntos que a mí me parecían importantes cuando hablábamos del estado de cosas. Cuando se escribe Manicomio, la reescritura, o sea, todo el concepto de reescritura, que ahora todo el mundo también hace reescritura, era un campo vedado. Pucha, que acaban a saltar nombres, pero me importa un pepino. Yo había tenido una experiencia previa de experimentación con la reescritura años antes, varios años antes, que no encontré mejor autor para ser reescrito que el general. El general. Del Fonquete, específicamente la canción El Fonquete. El general, ese que cantaba Orrego. Sí, sí, sí. Sí, que decía baila mami con el fonquete y se la pasaba diciendo, es la época de Vico C, o sea, estoy hablando de los precursores Pero de Vico todo. C tenía algo, ¿ah? Por supuesto, No. por supuesto, pero el general había que darle un giro, y entonces recuerdo mucho un recital en la Universidad Católica en donde yo termino leyendo esta interpretación del fonquete y de pronto una de las personas, había una chica menor que yo, pero que estaba asqueada, o sea, era como decir, y recuerdo que en aquella lectura leí 2 reescrituras también de The Cure. Y esta chica, conforme yo leía reescrituras, se iba desarreglando más y parecía una cucufata o amiga de Irigoyen. Y no sabía qué hacer o qué decir. Efectivamente, mami, 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 llegó tu papi con el fonquete, sacúdelo. Y me parecía genial para reventárselos en la cara, sobre todo a mis amigos de la Pontificia. Entonces, esta chica, se desconcertada cada vez más, hija de un amigo mío, por cierto,
ahora veo que es la coordinadora de edición del álbum del universo bacterial. Entonces yo digo, ¿a qué están jugando las editoriales peruanas? A hacer una suerte de, ojo Caire, ¿eh? Una suerte de selección de lo más recalcitrante del conservadurismo. Y a mí me asusta, a mí me preocupa mucho el devenir, ¿no? O sea, pero no quería rajar de Alessandra Pinasco, se llama, no se olviden. No, no, la Peter Pan, no, por el amor de Dios, la Peter Pan salió de Desco y tuvo que quedarse en Desco, porque sus orgasmos son sociológicos, no son sexuales. Entonces, pero fíjate cómo se conforma esa trinidad, o sea, Teresa Cabrera, Alessandra Pinasco y Arturo Giga. O sea, estamos hablando de algo que parece avant-garde, pero que es totalmente conservador, porque se mueven en base a categorías que tuvieron un valor en la época de la ciudad letrada. Hoy ya no. Hoy ya no. Pero lo que iba era que el manicomio con la reescritura genera que se desarrollen otras escrituras que comienzan a apelar también a este ejercicio, y ahí vienen los libros de Ernesto Carrión, hoy afamado novelista, de Héctor Hernández, que también apuesta por ahí, Sergio Lo, el mexicano. Entonces, hubo un ejercicio de reescritura y registro que comenzó a, es horrible la palabra influenciar, pero digamos, que caló en algunos autores. Estoy pensando en la forma de trabajo de Alejandro Tarrap, estoy pensando en la primera parte del trabajo de Julián Herber, estoy pensando en algunos momentos de Van Andreini en Monster. O sea, Manicomio tuvo una recepción, si es que nos ponemos como esos documentales que aparecen y el locutor tuviera que decir, tuvo mucha recepción en los autores nacidos en los 80. Los de los 70 lo odiaron. Pero así como lo odiaban, por ejemplo, al norte de los futuros ríos no existiría libro de chico que hace negocios, Pimentel. No existiría sin la previa aparición de Manicomio, ¿no? Entonces la repercusión fue tal. Yo ya no he querido volver a publicarlo. O sea, es más, el número de ediciones yo no lo sé. O sea, justo lo comentaba Braulio, pero yo no sé. Son bastantes porque el otro día incluso encontré cuando estaba preparándome para hoy día, encontré así en Google una imagen de una portada que nunca había visto y te la pasé, que es esta portada como blanca, como escrita con pincel rojo, manicomio y abajo medo, ¿no? Que es la versión guaraní del Manicomio, escrita por los poetas de las tres fronteras. No me preguntes qué tengo que hacer yo con los poetas de las tres fronteras, o sea, Paraguay, Argentina, Brasil. Pero ahí está. O sea, yo recuerdo mucho a Peter, no sé cómo se pronuncia porque no hablo checo, pero a Peter Zavadil, que me dice, me he tomado unas licencias de traducción con el Manicomio, que espero que las apruebes. Yo dije, pero qué buen chiste, y me manda el libro en checo, ¿no? Entonces, sí, sonreí, ¿no? Y lo mismo me ha pasado con una versión alemana. Felizmente no ha habido un italiano que haya querido hacerlo, porque ahí sí se meten problemas, ¿no? Otro que debería, y eso Caire también, vuelvo a la pregunta, que debería estar en Manicomio es Eros Alessi. Eros Alessi es un poeta italiano que muere a los 22, 23 años por el consumo desmedido de morfina.
Y hace algunos años, Augusto Carrasco, cuando organizaba cosas que no fueran él mismo, planteó una lectura en donde Ana Carolina Segarra, recuerdo mucho, tenía que leer un texto en inglés por su vasto conocimiento del idioma, pero que no es tanto a nivel pronunciación. Había una chica, Claudia Almanza, que tenía que leer un texto en francés, que fue la primera versión de lonca de francés que escuché en mi vida, y yo tenía que leer en italiano. Y entonces yo elegí leer a Eros. Yo no sé qué entendían las señoras esas en Arequipa, les cuento a los que no están en Arequipa, hay un pequeño feudo que reúne a un grupo de escritoras que son dirigidas por una suerte de... Es una mezcla de bonsai con el Yoda, ¿ya? Que se llama Soledad Maldonado. Y entonces ella tiene todo un séquito de buitres, ya deben ser octogenarios. Y entonces creo que algo de lo que decía Eros Alessi, que yo estaba leyéndolo, se podía entender. Entonces estaban horrorizadas, ¿no? O sea, cómo habla de muerte, de papá, morfina, qué monstruoso, ¿no? Eros Alessi es un poeta que solamente ha sido traducido una vez al español por Guillermo Fernández, un traductor que fue asesinado en México, gran amigo, pero que creo que habría que prestarle más atención. Habría que prestarle más atención. Para no irme en chorro, no sé si hubiera una última ronda de intervenciones, preguntas, inquietudes, ya para dejar al señor Argódico. Bueno, yo me hago la misma pregunta. Si no, en todo caso, podemos dejarlo aquí. A quienes me han pedido el libro los voy a anotar para pasárselos al correo, y quienes están en el curso se los voy a colgar en el Google Classroom. En la siguiente sesión vamos a ver la parte teórica de lo de literaturas ergódicas, ¿no? Y eso vuelve a estar a mi cargo. No sé si hay algún anuncio de servicio público más, Mauricio, ¿no? De mi lado, yo estoy sin... Bueno, sí había un anuncio más de servicio público. Estamos pensando dentro de estas actividades que, como al inicio les comentábamos, queremos hacer para cerrar una etapa del laboratorio, hacer una versión flash del curso que estamos haciendo ahorita, más adelante en junio, si no me falla mal la memoria. Si no me falla mal la memoria. Ya, bueno, me puse barroco, discúlpame. Nada, vamos a organizar una versión flash de este curso en junio. Entonces, si les está gustando el curso, les pediría que nos ayuden compartiendo y demás, ¿no? Ese era el anuncio de servicio público. Lo que tú dices sí me lleva a una pregunta. Perdonen que me dirija a los que están siguiendo el curso. ¿Cómo les va con la experiencia de esta combinación? ¿Cómo están recibiendo el curso? Es una pregunta que la hago con la honestidad de siempre, y espero también que no se hagan problemas con la diplomacia. Lo pregunto para saber si tenemos que hacer correctivos sobre la marcha. A mí me ha encantado, salvo la última clase que me costó, o sea, me sentía como una piedra de donde no se sacaba nada, no entendía la lectura, no sé cuánto. Me resultó difícil penetrar en ese concepto, pero al final lo logré. Bueno. No, bueno, gracias, qué bueno que te esté gustando el curso. Disculpa que la última vez yo mismo me puse denso y ya lo discutimos. Normal, pero igual a la larga igual es interesante.
Kairi, cuando le dijeron denso, casi agarra una galleta y se corta las venas. Estaba así que se retorcía y ya no sabía qué hacer. Increíble. No era denso, era incomprensible. Peor todavía, no sé. Sí, eso estuvo peor. Así, eso debe estar en la contratapa de su nuevo libro, Denso e Incomprensible. Y yo lo compro de todas maneras. Podría ser, o sea, podría ser una de esas citas que ponen. Claro, Domingo de Ramos, firma, ¿no? No sé, Daniela, tú que estabas media cruzada la última clase. Cruzada. En verdad, ya era algo que había pensado, pero no lo había teorizado de esa manera, como que se sintió súper académico, es verdad. Al mismo tiempo, al final me quedé con ganas de hablar, pero ya ni me acuerdo exactamente de qué iba la conversación. Así que sí. Que estabas molesta, pues. Sí, a cada rato. Si te acuerdas del comentario adelante, Mauricio también. Sería, si alguien recuerda de qué estábamos hablando hacia el final, estábamos haciendo una especie de crítica a cómo se consumía literatura o algo así, no recuerdo muy bien. Acabamos con el texto desastre, creo. No, creo que no. No, de una Xiao española, mundo post-apocalíptico. Acabamos con el sucio SEO. Entonces. No es. Ah, bueno, quizás con lo de las redes. Porque hablando de esto de estética de la recepción, creo que hacia el final estábamos hablando de. Y nos mandaste las lecturas de Rodrigo Flores Sánchez, estimado cliente. Sí, no, pero creo que a lo que se refiere es de lo de entretenimiento. O sea, como que la lectura se volvió entretenimiento en las redes. Sí, algo así. Algo dijo Alejandra, que no me acuerdo muy bien. Uy. Claro, me iba a criticar Alejandra. Deberías acordar. Sí, debería acordarme.